Buenas, mi nombre es Carolina Grandela, me vinculo con la Universidad Complutense de Madrid, es que soy doctoranda en el Instituto de Ciencias de las Religiones, en el programa de doctorando de Ciencias de las Religiones, dependiente del departamento, en mi caso, de Árabe y Estudios Orientales. La ponencia que vengo a presentar en este simposio tiene como título Sustrato Yoruba en la tradición Genawa. Es un interrogante que trataremos de darle algunas respuestas a partir de un análisis a través de la danza. El motivo de escribir esta ponencia responde a un impulso que me genera una información, un destello de información danzada cuando presencio danzas Genawa en Essaouira y me remiten directamente a aquellas otras que conozco también, como son las del panteón afro-yoruba del candomblé baiano. A partir de ahí intento tirar del hilo porque me suscita un interrogante: ¿cómo es posible? Si es posible que haya un sustrato yoruba dentro de la tradición Genawa o bien un ancestro originario común que no recoge el aparato historiográfico y la documentación y las fuentes, ¿no? Entonces estaríamos ante un tempora incógnita y la danza en este caso sería un protagonista, un eslabón importante para tratar de darle algunas respuestas. Al tratarse de un complejo estudio por el hecho de tratarse de sincretismos de danzas, de posesión en sincretismos religiosos, que a su vez son frutos de diásporas africanas, con todo el complejo entramado que conllevan en su proceso evolutivo de transformación y de configuración tanto social como fundacional, como fundamental y como religiosa, pues me he tenido que apoyar en una metodología amplia y diversa en las que están las fuentes textuales, que recogen casi todo el aparato, digamos, más historiográfico, estudios de fenomenología, por supuesto, estas tradiciones, tratándose de un legado que pervive en el tiempo a través de transmisión oral, pues el dar voz a los protagonistas y a los practicantes de estos sincretismos también ha sido fundamental. Para ello el aparato etnográfico cobra importancia aquí con trabajos de investigación en terreno, tanto en Essaouira como en Salvador de Bahía. Y por último, el análisis semiótico de la danza, de estas danzas de posesión, que son las protagonistas de esta ponencia, ¿no? De este trabajo. En este caso, tanto como por formación académica o también por trayectoria artística vinculada a estas danzas, el componente que no se puede expresar con palabras al tratarse de un tema bastante inasible, ¿no? Como es el trance de posesión, se intenta recoger y apoyar con descripciones y también con apoyo visual para poner ejemplos y ejemplificar lo que aquí se quiere tratar. Respecto al sincretismo comparado de los Genawa y el candomblé, bueno, pues ambos sistemas provienen de diásporas africanas que han generado culturas derivadas, procesos largos de hibridación y de amalgama de componentes culturales, sociales, ideológicos y, por supuesto, espirituales, con sus diferencias, ¿no? Tienen en su origen, como hemos dicho, bueno, la trata esclavista, en el caso del candomblé, con la trata negrera, y en el caso de los Genawa, que es anterior, con la ruta de caravanera, a través con las líneas del sur hacia el norte y del este hacia el oeste, ¿no? de África. En ambos sincretismos se encuentran una serie de elementos que los veremos luego, que comparten, en el que, por ejemplo, la cosmogonía y el holismo
son fundamentales. En los sistemas de creencias en los que se apoyan vamos a ver muchísimas convergencias y también unas cuantas divergencias. Entre estas divergencias estarían las entidades sobrenaturales y las propiedades que les son características, ¿no? Cómo se conciben en la tradición Genawa y cómo se conciben en el Candomblé. Así como los espacios sagrados, que puede ser la Gauya en el caso de los Genawa y los terreiros en el caso del Candomblé. En la tradición Genawa, como hemos dicho, en el comercio de los esclavos y rutas caravaneras, los grandes imperios africanos y su contacto con el Islam tuvieron una tremenda importancia porque cambiaron, como bien sabemos, cambiaron el orden social, ¿no? Estableciendo unas series de aristocracias, ¿no? Que se basaban en el comercio con el comercio de los esclavos, ¿no? Entonces africanos cazaban africanos, a cambio obtenían oro y armas. Este mismo ejemplo se puede ver, el enriquecimiento y el cambio social se puede ver también igualmente en la trata negrera de los africanos hacia Brasil, que luego derivaría en el Candomblé. Pero en el caso de los Genawa, el proceso de islamización y la actividad de las cofradías fue fundamental para empaparlo todo, ¿no? Todo lo que es el norte de África, con respecto al sufismo. Hablamos del sufismo, y el sufismo en su vertiente híbrida de elementos autóctonos, originarios, de tradiciones religiosas locales, animistas, y el componente universal de religión universalista como es el Islam, ¿no? Fue más fácil porque como en el Islam los jinn, que son las entidades sobrenaturales, están al principio de la creación, pues fue mucho más fácil para digamos que, sincretizar, para amalgar. A diferencia que en el Candomblé, por ejemplo, que sí que es como una especie de capa superpuesta, ¿no? Lo que es el sincretismo con el catolicismo, ¿no? No está tan amalgado. Una parte importante de peso, la cosmogonía y el holismo que conllevan en su origen ancestral estos dos sincretismos. Aquí destaco esta figura, estas notas que hizo Viviana Paque en su maravillosa tesis, El árbol cósmico, donde ella hizo un recorrido tremendo por todas las cofradías negroafricanas sufi y donde relata que la centralidad que tiene el elemento triple, el color blanco, rojo y el negro, con su conexión entre los tres espacios, ¿no? el alto, el medio y el bajo, que conforman a su vez el arquetipo humano, y que este arquetipo humano proyecta una sombra, que es el mundo de los genios, ¿no? El arquetipo humano es la figura del herrero, que también simboliza la figura del primer sacrificio. Y estos elementos están, bueno, el mito cosmogónico y todos estos elementos están bastante presentes en ambas tradiciones, en ambos sincretismos. Como vemos aquí, dentro del sistema de creencias, las convergencias y divergencias que podemos ver son mucho mayor las convergencias que las divergencias. Bueno, esto es un breve esquema. Intento ir por encima, porque no hay tiempo apenas para meternos en faena, pero bueno, entonces ambos comparten que son sincretismos, idiomas, culturas, lenguajes, que tienen diferentes grupos, que tienen una función ritual que trata de conseguir siempre reordenar el caos. Es una lucha de reordenar, de volver a poner orden en el caos, ¿no? O sea, el enemigo, el elemento que hay que trabajar siempre es el caos, ¿no? La reordenación.
tienen un organigrama, tienen preceptos, entidades, hay relatos, tienen espacios sagrados, procesos iniciáticos y, por supuesto, fundamental, la danza y la música, ¿no? Como canal de práctica. Entre las divergencias podríamos destacar la figura de Signa Bilal en la tradición Genawa, la importancia de la mujer en el candomblé y la naturaleza de las entidades o la relación con el adepto. Aquí lo vemos un poquito más claro. Bueno, pues en cuestión de sincretismo, los grupos que podemos diferenciar, que se diferencian, ¿no? Están aquí reflejados, pues el idioma también, los idiomas, el espacio ritual, como veis, prácticamente tienen las mismas funciones, son lugares donde se propaga la baraca y en el caso del candomblé son lugares con haché. Tienen un patio central donde se celebra el rito de posesión y tienen dependencias con funciones sacras específicas. En el caso del candomblé suele haber un árbol de carácter sagrado. Comparten una jerarquía con distintos nombres, pero con las mismas funciones prácticamente. El mukadem, la mukadema, el maalem, la arifa, la tala, la shorfa, en el caso de los Genawa, paema, el santo, ugan, ekezis y ebumi, en el caso del candomblé. Los accesorios rituales, los preceptos rituales y la peregrinación, romería y procesiones también los comparten. Y bueno, y en el caso de la iniciación, cantos, invocaciones, danzas y procesión, y las obligaciones, el adepto no puede resistir la voluntad cuando son llamados, esto en el caso de los Genawa, en el caso del sufismo Genawa, ¿no? Y tiene que cumplir con las obligaciones bajo pena de sufrir perjuicio, porque el jin castiga, y tiene que servir a la comunidad. En el caso del candomblé, el adepto tampoco puede resistir a la voluntad cuando son llamados, tiene que cumplir con las obligaciones y servir a la comunidad, es decir, lo mismo, prácticamente. Dentro de las entidades, la organización, tienen dominios, tienen asociadas una identidad cromática, unos objetos y símbolos de atributos, unas vestimentas, plantas, alimentos, toques y ritmos. Aquí vemos las incorporaciones. Aquí vemos que están los muluk, que son los reyes de los genios, de los yin, que son los yin, y los santos, que son los humanos trascendidos. En el caso del candomblé tenemos los orishas, que son las divinidades, los egun, los muertos, y luego los caboclos, que son pues los mestizos, ¿no? Con respecto al vínculo con el adepto, como hablábamos, en el caso de Genawa hay posesión, pero también establecen vínculos personales, emocionales. Es lícito el matrimonio. Y en el caso del candomblé está la posesión y la lealtad, grosso modo. En cuestión de danza, ambas expresiones danzadas en las danzas de posesión, cuando la entidad se incorpora, que tienen estos elementos: giros, temblor, gestos y símbolos, intensidad, uso de elementos y diálogo con el ritmo. Las entidades sobrenaturales. La diferencia entre los yin, como podría ser una de las diferencias, digamos, que más pespunta es el que siguen credos. Los yin siguen credos, los hay judíos, los hay musulmanes. Las relaciones, como hemos dicho, con los seres humanos, existe el matrimonio y poseen raciocinio y están sujetos a funciones fisiológicas y psicológicas y gozan de voluntad, ya que son responsables de sus actos. Bueno, como decíamos antes, los colores blanco, negro y rojo, esto es un pequeño guiño, pero para que veáis, ¿no?, la importancia del elemento triple en ambas tradiciones. Aquí diferentes fotos de cofradías en Essaouira, y en el caso de Ileaye a la derecha, y Félix de Gandhi, el bloco de afro de Félix de Gandhi a la izquierda, abajo en Salvador de Bahía. Pasamos al estudio de las danzas de posesión. Bueno, vamos a hacerlo a través del análisis semiótico. Para entender qué son las danzas trance de posesión, bueno, como no es fácil de entender, de explicar,
el trance comporta una dimensión psicológica y una dimensión social. Y dentro de la psicológica nos dice la Passade que se refiere a la noción de estado modificador de conciencia, que implica una potencialidad de trance inscrito en el psiquismo, pero que a la vez, para producirse, necesita la intervención de la sociedad. Así nos dicen Silvia Cito, Manuela Rodríguez y Lucrecia Greco, que el cuerpo al danzar intermedia en el mundo sagrado con el profano en la danza ritual. Este elemento, la danza, es determinante en el proceso porque es el intermediario de que acontezca la corporificación de la entidad. Con respecto a los tambores, cuando entran como una entidad propia, ya no hay cabida para el intelecto, tal y como nos explica Corbalán. Aquí vemos dos ejemplos, ¿no? Están simbolizando el movimiento del infinito constante, es el lazo de Bohemios famoso, hacia un lado, hacia afuera, bien hacia afuera, movimiento corporal, o bien hacia adentro. Podemos verlos en la danza de Yemanja perfectamente, pero también lo podemos ver en el movimiento hacia adentro en una danza cuyo de apertura de una lila verdeva en la tradición de Nahua. ¿Qué acontece durante el ritual trance? Pues acontece lo siguiente con respecto a los iniciados. Hay giros preparatorios, inducen a la abstracción, la disolución del ego y la liberación corporal en función con el ritmo. Hay una incorporación de la entidad. La toma de posesión conlleva una invasión en el espacio físico. El cuerpo recibe el impacto con reacción violenta que lo hace estremecer y convulsionarse mientras dura la encarnación de la entidad. Una vez asentada en su cabalgadura, se mueve en el cuerpo poseído con movimientos, gestos y símbolos que le caracterizan arquetípicamente, así como con la voz que lo acompaña, que es otra diferente a la del poseído. El cuerpo del ocupado se somete a una transformación fisionómica apreciable, adoptando las características físicas de la entidad que está incorporada: edad, vigor, resistencia, facciones, piel, respiración. Pero las entidades, una vez que entran, también tienen que salir, entonces deben dejar el cuerpo ocupado. Para ello se utilizarán toques, canciones, música, junto con otros elementos, inciensos, palabras sagradas y hasta incluso el tacto, para invitar a la entidad a irse. Cuando ésta abandona el cuerpo del tomado, este cae al suelo en estado de semi-inconsciencia. Es curioso que tanto en Yoruba como en portugués como en árabe se utilice el término de cabalgadura, ¿no?, para referirse a la persona que es poseída por la entidad, ya sea un jinn o un orisha. Y aquí viene el gordo de la cuestión. ¿Existe un sustrato yoruba en la tradición de Nahua? Pues bueno, cuando vemos a Ogún, vamos a poner el caso, el ejemplo de Ogún, para pasar a este apartado, para que podáis entender. Entonces, aquí vemos la danza de Ogún. Lo voy a poner. Vale, en la danza de Ogún, Ogún, que está todo representado, todo lo que él significa y todo lo que él simboliza. Es la deidad del hierro, del fuego, del metal, de la guerra, del abrecaminos. Es temible, implacable, no tiene piedad con sus enemigos, es poseedor y dueño del fuego. Todo ello está en su danza. Sus movimientos van a ser siempre fuertes, enérgicos, cortantes, incisivos, imponentes, temibles. Va montado sobre caballo, sobre un caballo, sobre una cabalgadura, muchas de las veces. Eso lo podemos ver en la flexión de la rodilla y cómo pisa con una sola pierna. Con sus manos hace alusión, con sus brazos hace alusión a estar cortando, o a bien el movimiento de la forja, de la espada en la forja, ¿no? Él mira y prepara el recorrido para luchar con sus enemigos.
mientras gira a un lado, mientras gira al otro, y corta con su faca, con su espada, que muchas veces es el brazo, y realiza giros en horizontal para detener al enemigo, para preservarse. No se puede separar la danza en las tradiciones, en la incorporación del orisha, cuando el orisha entra con toda esta información en el cuerpo del adepto, y va a bailar siempre de esta manera, con este cariz, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible igualmente que si una entidad que está asociada a una fuerza de la naturaleza, como pueda ser otra, ¿no? Acuática, como un jin bahrin del mar, en una lila derdeva, ¿cómo es posible que cuando se incorpora no dance con la esencia y con la intensidad y con los movimientos fluidos que le son propios al elemento agua? Entonces yo, cuando vemos esto, a ver si lo vemos, cuando vemos esto, este es un Jin Bahrin, ¿verdad? Y es que tiene los mismos movimientos cortantes que Ogun, los mismos pies con su cabalgadura, los giros. No está tan definido como puede ser la danza que hemos visto del ballet folclórico de Bahía, porque es el ballet folclórico de Bahía, evidentemente, no están en un terrero, pero todas estas secuencias de movimientos, la intensidad, cómo apoya el peso, sus puntos de apoyo, todo lo que simboliza, porque la danza de Ogum está simbolizado todo, o sea, están simbolizados con su recorrido los 4 puntos cardinales, que simbolizan también la eclosión del huevo cósmico, ¿no? Del que hemos hablado antes, que bien narraba Viviana Paque. Entonces, ¿cómo es posible que un Bahrin pueda tener la fuerza y la intensidad de un Ogum en batalla cuando es una entidad asociada al mar? Pues aquí os pongo las referencias para saber más y las conclusiones a las que llego. Pues que este trabajo concluye con una apertura a distintas líneas de investigación, que tras haber mostrado a lo largo de este un vínculo existente entre la religión yoruba y el sincretismo del candomblé y la religión islámica, en el sincretismo de la tradición sufí gnawa, las fuentes consultadas, tanto documentales, textuales, visuales, orales y experimentales, han contribuido a constatar que hay un tronco común en ambos sincretismos y que sus caminos se entrecruzan, pero sin duda la fuente que más se acerca a sustentar la hipótesis de la existencia de un sustrato yoruba en las danzas de Gnawa es la propia danza, a pesar de que no se haya resuelto el tempora incógnita. Por tanto, los interrogantes siguen su curso, despertando la curiosidad del saber